Que Roberto Bárzola, el único imputado en la causa, el pulidor de pisos, se sintió dolido por una declaración que en un noticiero local hizo la abogada querellante de la familia Macarrón, María Ángeles Mussolini, porque en sus declaraciones y según la opinión de la defensa de Bárzola, se lo dio por condenado a Bárzola. Bárzola estaba mirando el programa, lo llamaron familiares y le dijeron, che, ya estás condenado, sentenciado. Él se asustó, entonces hizo la consulta a su abogado, que es Zacarías Ramírez Rigo. El abogado le dijo, no, todavía no se resolvió lo del juez de control, que tiene que ver con la prescripción, y todavía no hemos declarado, porque está la intención de declarar ante el fiscal Pablo Jávega. Y bueno, a raíz de eso decidieron enviarle una carta documento a Mussolini, la abogada, para que se retracte de sus dichos. Estamos en comunicación para que nos cuente esto en comunicación directa con el abogado de Bárzola, Zacarías Ramírez Rigo. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo les va? Un saludo para ambos y para todos los televidentes. Bueno, se envió una carta documento, ¿no, doctor? Exactamente, inapelable todo lo que la introducción que hiciste es tal cual lo sucedido y tal cual lo vivido por mi defendido. Lógicamente, la semana pasada, el día viernes, empiezo a recibir varios llamados telefónicos de él, preocupado, angustiado, bastante afligido, creyendo por una nota que había visto en la tele, en un vivo, en el cual yo le manifiesto que no estaba viendo la televisión en ese momento, estaba en mi oficina trabajando, y que no había recibido ningún tipo de cédula, notificación de tribunales, por lo tanto no podía aseverar esta supuesta condena que él me manifestaba, Ujú. hasta que, bueno, producto de el tiempo que transcurrió, después en las distintas plataformas vi que en realidad era una letrada, no era una situación de tribunales, no era una decisión de un juzgado, entonces lo Claro. tranquilicé, le expliqué que en realidad es una letrada, es un auxiliar de la justicia, por lo tanto ella no puede tomar determinaciones, que se quedara tranquilo, porque evidentemente él había recibido varias llamadas telefónicas de familiares, de amigos preocupados, creyendo que lo iban a detener. Ujú. Bárcenas creía Sí, eso. sí. Lo tranquilicé. Obviamente, antes que eso, también llamé a los tribunales para ver si había alguna resolución, si había alguna disposición, porque como no vi el vivo, no Claro. estaba en ese momento viendo la nota justamente en tiempo actual, en tiempo real. eh, Llamo a Fiscalía de primer turno y como bien dijiste, llamé al juzgado de control para ver si había alguna delimitación, determinación judicial y esto no fue así, porque puede suceder que las cédulas lleguen después que una noticia. Yo entiendo Sí, muchas sí. veces la labor de los profesionales de la comunicación que la información vuela. Entonces dije, Claro, que bueno, se es enteran antes que posible los que abogados. sí, digamos, siempre es una posibilidad porque normalmente hay muchos colegas de ustedes que están en las barandillas de los tribunales, entonces consiguen algún dato, lo sacan público y dije, bueno, esto es una posibilidad. Notificación formal yo no tengo, llamo al tribunal para asesorarme y me dicen, no, no hay ninguna novedad dispuesta por nosotros. Y después, bueno, sí, veo en las plataformas que en realidad había sido un abogado de parte, ¿no? Como bien manifiestan ustedes. Entonces, lo que hace mi cliente afligido, después nos juntamos, lo tranquilizo, me explica también de sus señores que sufre nervios y un montón de cuestiones, creían Ujú. que lo iban a dejar detenido el marido, Claro. le explico que no, que eso no va a suceder por esas manifestaciones que hicieron en los medios, y también tener en consideración que mi cliente tiene dos hijos y uno de esos hijos sufre de epilepsia, por lo tanto Ah, no es agradable para él haber escuchado lo que escuchó y no es agradable que, siendo que enfáticamente nuestra constitución dice que todos somos inocentes, todos podemos ser investigados, pero todos somos inocentes hasta que un tribunal, hasta que un juzgado, por medio de una sentencia, determine en un debido proceso, lógicamente, donde uno puede revelar tema, cuestiones probatorias, alegatos, bueno, todo un proceso. El proceso, su palabra lo dice, tiene distintas instancias y lleva un tiempo. Y la sentencia vendría a ser como la conclusión de si una persona que está siendo investigada es culpable o no. Pero eso es la justicia la que lo tiene que decir y no un letrado y no está sí, bien que sí. eso ocurra. Entonces ustedes, como conclusión de esto, enviaron
una carta documento a la doctora Mussolini para que se retracte. ¿Ha habido Mi alguna respuesta, defendido, doctor? exactamente, mi defendido lo que hizo fue ir obviamente al correo, envió una carta documento intimando a esta letrada para que en el plazo de 24 horas se pueda retractar de estas manifestaciones que hizo obviamente de manera pública en el mismo medio y que, bueno, obviamente había un incumplimiento del artículo 1770 del Código Civil, lo que enfáticamente plantea mi cliente, y que, bueno, obviamente que estas cuestiones que afectan la moral, el buen nombre y la espiritualidad, que son cuestiones extrapatrimoniales, Sí. que nosotros le llamamos en el fuero daño moral o daño psicológico. ¿Y ha habido alguna respuesta de la doctora hasta esta hora, doctor? Por el momento, mi cliente no me ha inferido que le haya llegado ninguna notificación Ujú. o que haya visto en algún noticiero esta retractación que él pidió. Está Pero bien. bueno, sí, estamos obviamente atentos a esto porque, vuelvo a decir, lo ideal es que todo pase dentro del proceso y que sea si hay alguien que tiene que sentenciar sobre alguna cuestión de culpabilidad o no culpabilidad, que sea un tribunal dentro de un debido proceso y no, obviamente, las partes haciéndolo por medios, digamos, televisivos. Ujú. ¿Ha declarado su defendido porque tenía la intención, doctor, de que declarase, lo había manifestado en anteriores notas con nosotros y con otros Sí, colegas de otros medios, ¿ya declaró sí. Bársola ante el fiscal Javea? Técnicamente ya fue citado, técnicamente ya tiene una declaración. Nosotros lo que vamos a plantear es una ampliación, Ah, obviamente, de lo que cuando fue citado en las, digamos, por primera vez, sí, sí, lo que lógicamente nosotros como defensa vamos a determinar cuándo, porque obviamente, reitero, mi cliente quiere acreditar su inocencia claro. y obviamente lo estamos trabajando desde la defensa con otros profesionales interdisciplinarios bueno, Bársola le hemos presentado a la defensa y que vamos a hacer seguramente una conferencia, lo vamos a comunicar y Ujú. también ampliaremos esa indagatoria de esa declaración, mejor dicho, de Bársola frente al fiscal de primer turno. ¿Y por qué su defendido, doctor, es inocente? Si el fiscal lo acusa de ser el autor material, digamos, lo acusa de abuso y de autor del crimen, ¿por qué para usted es inocente? Sí, esa investigación en realidad no es algo que yo crea, es algo que mi cliente va a demostrar, porque Ujú. obviamente lo que yo crea o lo que yo piense está reservado a mí, pero la cuestión puntual es que él puede acreditar que no fue, puede acreditar dónde estuvo esa noche, puede acreditar que no tiene ninguna participación en este hecho que se le acusa. Y obviamente que eso lo haremos no vía televisivo, sino que lo haremos seguramente frente al fiscal, que es quien corresponde que nosotros nos manifestemos. Pero obviamente, si vos me preguntás qué es lo que yo creo, obviamente que creo en la inocencia de Bársola, creo que es otro perejil más dentro de esta causa, pero esa es la creencia que uno tiene. Nosotros no nos podemos manejar con las creencias, salvo opiniones que uno puede llegar a ventilar, sino con afirmaciones concretas y con prueba contundente que tiene que obrar en el expediente, ¿verdad? Decía, doctor, que usted considera que es un nuevo perejil. ¿Cree que es un nuevo perejil, le pregunto, para cerrar este caso y ya, valga la redundancia, cerrarlo definitivamente? Yo creo que esta causa empezó con un perejil y quieren terminarla con otro perejil. Creo que esta causa, en vez de ser 18 años de buscar justicia, es el resumen de 18 años de impunidad, Ujú. donde hubo un crimen aberrante que no se supo en tiempo y forma saber quién lo cometió, con muchísimas deficiencias en la investigación, y que posiblemente todas esas deficiencias se puedan traducir hoy en encontrarle la vuelta para que haya un nuevo perejil. Doctor, aprovecho que está en comunicación con nosotros. ¿Tiene alguna novedad de si resolvió el juez de control, si no me falla la memoria, Diego Ortiz, la cuestión de la prescripción? Por el momento no, la última llamada telefónica fue el día viernes, Ujú. recurrido a tribunales y por el momento no hay ninguna notificación fehaciente. Sé que están bastante avanzados, obviamente que ellos no pueden adelantar ningún tipo de criterio. La sentencia que saque el doctor, el juez de control, obviamente va a ser notificada tanto a la querella como a mi cliente.
Así que nosotros estaremos siempre prontos a tomar conocimiento de esta decisión de tribunales. Con respecto a si hay falta de acción o no, nosotros estamos convencidos que sí, por el paso del tiempo. Ujú. Obviamente que todas las Sí, acciones sí. penales prescriben, salvo aquellas que sean en contra de algún tipo de delito como los de lesa humanidad. Pero bueno, puntualmente estaremos a la espera de lo que diga su señoría, claramente. Muy bien, doctor, muchas gracias por sus minutos, ¿eh? Gracias a ustedes y un abrazo a todos los compañeros ahí del equipo. Zacarías Ramírez Rigo, Paula, esta causa empezó, una frase que me quedó, con un perejil y la quiere Sí. terminar con otro perejil. Bueno, lo dice el defensor, ¿no? Que cree en la inocencia de su defendido y ratifica estos dichos que trascendieron mediáticamente y que la que tiene que pronunciarse es la justicia, con el debido proceso y con el respeto que esto implica. Por eso, bueno, han elevado esta demanda. Que ¿ha tenido respuesta o no? ¿Qué dijo Ramírez Rigo? La carta documento todavía Sí. no. Es una carta documento y todavía no han tenido respuesta de la doctora Mussolini. Bársola no ha recibido ninguna respuesta, me imagino que será con otra carta documento, ¿no? Claro. No sé cuál es el medio, pero no la han recibido, decía el doctor. Y no hay novedades de prescripción tampoco que le preguntabas. Tampoco hay novedades en torno, no había plazo para esto, ¿no? De la decisión del doctor Diego Ortiz de decidir si está prescripta o no esta causa.